y estamos en vivo hasta las 12 con un programa cargado. Ya lo ven, porque ya lo anunciábamos, lo tenemos a Juan Ponce Neira con su archivo local. Hoy miércoles, siempre viene los martes, pero bueno, gentilmente nos corrió el día porque teníamos ayer un móvil, bueno, que ya habrán visto todos. Buen día, Juan, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Cris. ¿Cómo día, están Juan? a todos? ¿Todo en También del orden? otro lado, todo en orden, por suerte. Acá con la edición número 20, 18, no, ¿cuánto? 15. 14 o 15 por ahí. 15 por ahí. De archivo local, exactamente. Muy bien, ¿qué tenemos hoy? Estamos Hoy intrigados. tenemos el aniversario de una nueva ciudad, de una nueva Ajá. localidad de la zona oeste, como siempre. En este caso nos sirvió, por suerte, el corrimiento Ah, de la claro. columna para el día de hoy, Cayó para que justo. sea más atinado. Bien. Hablar de Villa Tesey, Ah, mira. que es una localidad del partido de Hurlingham, Sí. y que hoy en día está cumpliendo sus bodas de oro, sus 50 años Ah, de qué vida. lindo. Exactamente. Joven también. Ya medio siglo de vida exactamente como ciudad. Esta localidad en su momento era un terreno bastante pantanoso y bastante difícil de recorrer, Wow. debido a que todos sabemos está cerca del arroyo Morón, Sí. que en ese momento no estaba partemente entubado, sino que estaba totalmente al aire libre. Claro. Entonces, eso hacía que la zona sea muy característica de inundaciones y de caminos muy sinuosos. Sinuosos, te iba a decir, exactamente. sí. Y el dengue una fiesta, decir que no había en esa época, Claro, porque exactamente. si Decir que no había, exacto. Entonces era muy poco ocupada, había muy poca gente viviendo por ahí. Se empezó a poblar aproximadamente en el siglo XIX, XVIII. Y la primer hecho relevante de su historia ocurrió aproximadamente en la década de 1860, muy pocos años después de la independencia, ¿no? En medio de todas las guerras civiles de Argentina en ese momento, que es cuando se produjo la primera exportación de trigo de Argentina a España, en la historia del país ya como independiente. Y ese trigo fue cultivado, sembrado y transportado desde un terreno de hoy en día Villa Tesey. Así que la primera exportación de trigo de Argentina a España fue desde ese lugar en la década de 1860 aproximadamente. Bien. A partir de esto fue como la tierra empezó a caracterizarse por muchas actividades ganaderas y de horticultura. Estos famosos cultivos de huertas, Sí. ¿no? Hacerlo ahí. Y eso fue propiciando la llegada de cada vez más personas, muy a poco, tampoco había mucha gente, Claro. porque como dijimos, era un terreno bastante sinuoso y bastante difícil de correr, que no tenía muchos caminos para en ese momento las carretas, que era el principal transporte Medio de locomoción. exacto, el principal transporte de público de Argentina, tanto público como privado. Sin embargo, el hecho más relevante en la historia de Villa Tesey fue la llegada en 1909 de un simpático inmigrante italiano, en medio de esta ola de inmigración que llegó a la Argentina. Particularmente a Villa Tesey llegaron muchos italianos y portugueses, Ajá. ambos. En medio de toda esta oleada, en 1909 llegó un simpático peón rural que llegó para trabajar en una quinta de la familia Papeta, con doble T, Ajá. que se llamaba Santos Tesey. Mira. Tesey en ese momento escribía con Y, después fue latinizado para que tenga la I, como todos la conocemos. Y este simpático peón, que tenía 17 años apenas, o sea, era Niño, bastante sí. un niño exactamente, llegó para trabajar en la quinta Papeta como peón. Como bien dijimos, haciendo distintas tareas, lo que hacen los peones. Y ni lerdo ni perezoso, el amigo Santos terminó conquistando la hija. ¡Apa! A la hija de la Pero qué familia. elegante que había en esa época. Exactamente. Me acuerdo de Sí, Francisco ¿no? Álvarez. Claro. Terminó conquistando a la hija, y llamada Augusta Papeta, también de descendencia italiana, y como consecuencia de ello se casaron y tuvieron un total de 4 hijos. Fueron 3 nenas y 2 varones. El varón se llamó Tito, que después va a tener relevancia en esta Tito. historia de Villa Tito. Tesey. Esperamos a Tito. Exactamente. Pero bueno, en medio de todo este trabajo, él se las arregló para hacer otras changas e ir juntando dinero para poder comprarse su propio terreno, su propia finca. Y antes, viste, con un laburo ya Exactamente. compraba, sí. Nuevamente, recordemos, estamos en la década de 1910, ya en medio de la generación del 80, ¿no? Creo que segunda presidencia de Roca, primera. Y como consecuencia de esto, como consecuencia de estos trabajos, este ahorro, consiguió abrir su pequeño almacén
llamado La Estrella, que estaba situado en lo que en ese momento ya se conocía como camino de Hurlingham a Morón, o camino de Morón a Hurlingham, ¿no? Que todo pertenecía, como bien recordamos, al partido Morón, porque Hurlingham Después, todavía no claro, existía, se recién se independizó. fundó en 1994, Sí. es un distrito bastante joven. Así que bueno, nuestro amigo Santos allí fundó su propio almacén con su esposa Augusta, Sí. en el cual funcionó, por ejemplo, el primer teléfono de la zona, Wow. primer teléfono, que en ese momento era toda una novedad, ¿no? Claro. Porque estamos saliendo recién del telégrafo y recién llegando al teléfono de línea. También funcionó la primera oficina de correo, en la cual aumentó considerablemente la llegada de encomiendas y la posibilidad de que los habitantes de la zona pudieran trasladar sus propios comercios, su propia correspondencia, Sí. ¿no? A distintas partes de Buenos Aires. La zona empezó de a poco a llenarse de más gente, de más casas, todo alrededor de este pequeño almacén que estaba situado en, como bien dijimos, camino de Hurlingham a Morón al 371. ¿Qué estamos para ubicarnos? Sería pasando el colegio militar y antes de Sobre la la entrada de avenida Vergara. Hurlingham. Sobre Vergara. Sobre Sí, Vergara. Después, sí, después perfecto. de que se transforma en lo que es Rosas, pasando el Plaza Oeste, Sí, claro. pasando por Vergara, por el Sí, puente, pasando el ¿no? puente. Ah, yo me fui por Exactamente. otro lado. Me fui Hiciste por, el otro camino, por la triple sí. Por la triple frontera, claro, exactamente. sí. Este es otro un poquito más cerca, al menos de la radio, ¿no? Estamos acá nomás. Sí. Sí. Para que se den una idea, hoy en día el terreno donde estaba el almacén, la Sí. Estrella, es el cruce de Vergara con la calle Pedro Martínez. Ah. Hoy en día hay una YPF, hay una Claro, estación claro, de sí. servicio. Así Es que cerquita bueno. de Pedro Díaz. es Sí, eso. cerquita, Sí, muy sí. cerquita de Pedro Díaz y también cerquita de la sede de la UNAUR, para que se Sí. den una idea. Claro, Correcto, estamos en esa correcto. zona. Así que Bien. en esa zona estaba el La famoso Estrella. bar, el famoso almacén, La Almacén. Estrella, exactamente. Que era administrado por Santos Tefei, quien le ponía mucho empeño, mucha voluntad a su almacén, porque era su hijo pródigo, ¿no? Claro. Era su propio producto. Y eso hizo que la gente que pasaba por ahí a retirar encomiendas, a transportar mercadería y demás, empezara a conocer la zona como la Villa de Tesey. Ajá. Como la Villa de Tesey con Y, Claro. ¿no? Lo cual también derivó en la llegada de dos importantes fábricas en esa altura. La fábrica Italar, Ajá. la cual hoy en día se corresponde, si no me equivoco, con la sede de la UNAUR, que está ahí nomás, en Pedro Díaz, ojo en el mercado municipal. Eso de te iba a Hurlingham. decir, sí, sí. Una de dos, no me acuerdo bien ahora, pero una de estas dos instituciones, hoy anteriormente era la Antes fábrica Talar, de la fábrica. exactamente, Bien. que se dedicaba a la industria textil, Sí. y luego llegó otra de cuero, en este Ajá. caso, Curtiembre. que se llamaba SIDEC también. Estas dos fábricas propiciaron la creación del primer barrio obrero propiamente dicho, de lo que se conocía en ese momento como la Villa de Tesey, Sí. que es el barrio San Martín. El barrio San Martín hoy en día está para el lado de Pedro Díaz, entre el barrio Mitre y Vergara. Ajá. Es el Sí. barrio más céntrico de todo Villa Tesey, donde allí también se instaló posteriormente la primera comisaría, la comisaría segunda de Hurlingham, ¿no? Así que bueno, pasaron los años, el señor Villa Tesey, como bien dijimos, tuvo 4 hijos. Sí. Uno de ellos era Tito Tesey, quien en un momento dado se le dio por fundar el primer club deportivo de la zona, que es Wow. el Club Deportivo Social Tesey. O sea, todo Tesey, todos estaban orgullosos Todo. bien, Está bien. bien de sus raíces, Claro bien de su que sí. apellido, ¿no? En ese momento Tesey con Y. Y. Así que bueno, llegaron los habitantes, llegaron los obreros, y de esa manera fue conformándose de a poco lo que en un momento sería considerada como localidad. Sí. El amigo Tesey, el original, Santos Tesey, falleció en 1961 a los 69 años, y nos llegó a ver cómo su pequeño pueblo, su pequeña gran obra de urbe, se transformó en ciudad. Claro, no Claro lo que pudo sí. ver. No lo pudo ver, exactamente, Pobre porque Santos. recién fue declarada como tal el 13 de noviembre de 1974, bajo la ley provincial 8.290, gracias a un proyecto presentado por el diputado Nicolás Españolo. Un año después de esta sanción de la ley, se realizó un gran homenaje para Santos Tesey, que tuvo, para que se den una idea, un funeral
un cortejo fúnebre que fue muy masivo, que convocó a como 300 personas. Porque todos lo amaban. Claro. La gente que llegó a ese lugar. Toda la gente que llegó a ese lugar lo conocía como el fundador, pese Total. a que él se instaló primero como un peón rural y fue de a poco haciéndose su camino para ser el mismísimo fundador de una de las localidades más habitadas de Burlingame, que hoy en día tiene como 50.000 habitantes. Todo gracias Mucha a un densidad, pequeño... mucha densidad poblacional. Exactamente. Para tan poquito tiempo. Para tan ¿no? poquito tiempo, exactamente. Sí. Todo Es muy. Toma agua, tranquilo. Sí, tranqui. Todo a partir de un pequeño peón rural que llegó de Italia en la década de 1900, ¿no? Para que se una idea. Claro. Tuvo su gran cortejo fúnebre, como dijimos, por la avenida Vergara, al que asistieron alrededor de 300, 200 personas, para que se una idea. Y un año después de esta declaración de ciudad, en 1974, se colocó una placa en homenaje a lo que antes era el viejo edificio de la Estrella, que hoy en día no existe más porque está ocupado por una estación de servicio, el cual decía así: inmigrante italiano, Dios bendiga tu pasión y cariño para con nuestra patria. Recibe este homenaje de tu pueblo en el primer aniversario de tu ciudad. Mira. Qué lindo. Todo eso en homenaje al señor Don Tesey, que como bien dijimos, fue el creador No de lo puedo Villa Tesey. Qué genio. Qué genio. Qué Y genio. está como de un pequeño peón llegamos a una ciudad. Claro, pero de la son nada. esas historias, ¿no? Que nos trae Tan Juan. jovencito, Y además, sí, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Exacto. Se puso un almacén, 17 encomienda. años, chicos. 17 O sea, años, llegó para trabajar con 17 años. Recordemos que esa gran porción de inmigrantes italianos que llegaron eran muy analfabetos en muchos casos, no habían Claro. tenido ni siquiera estudios primarios ni secundarios y tuvieron que rebuscárselas con trabajos muy precarios, como por ejemplo el de un peón en un pequeño terreno en ese momento inhóspito y Sí. que después se transformó en lo que es hoy en día, una gran ciudad con un gran centro comercial. Claro, pero bueno, Las de mujeres peón a casa de hacer- familia, chicas. Sí. Claro. O sea, eso era lo que veía. La mamá de Fabio, del papá de mi hermana, vino a los 7 años de Italia, se subió a un barco chiquitita, Sí. escapando de la guerra, y también, o sea, tuvo que ir a una casa de familia a trabajar con su mamá, su papá quedó allá, sus hermanos separados. Fue muy Sí. difícil la vida para los inmigrantes italianos Totalmente. acá. Muy dura. Totalmente. Pero son muy trabajadores. Sí, chicos. muy trabajadores. Le llegaron esta impronta muy de trabajadores, sobre todo de Italia y de España. Sí. Así que bueno, Sí, sí. no solamente tuvieron una gran colectividad italiana, sino también portuguesa. Las dos grandes colectividades que poblaron en el principio a Villa Tesey. A Villa Tesey. Hermosa historia. Impecable. Inimaginable. Viste Claro. que uno va por la vida y dice, sí, se llama Villa Villa Tesey, Tesey. pasás por Villa Tesey y no Sí, tenés claro. ni idea. No tenés ni idea. de Aparte, por qué es como, Tesey. claro, la Correcto. gente le empezó a decir Villa Tesey en, digamos, obviamente, es la Sí, villa de claro. donde estaba Donde este estaba el señor, almacén, el exacto. almacén que tanta popularidad adquirió a base de esfuerzo, de trabajo y que, bueno, no pudo ver No progresar pudo dar a fruto, su ciudad. pero bueno, el legado de tener Pero una lo ciudad logró. con tu nombre, Claro, Por favor, no se sí. compara con nada, es Claro otra que cosa. sí. Así que bueno, Juan, gracias como siempre por Muchas estas gracias a historias ustedes. Gracias, y te Juan. esperamos la semana próxima. Exactamente, ya el martes Supuesto. nuevamente. en el día Martes, habitual. volvemos Muy a bien, los martes, volvemos claro que sí. Seguimos con más programas, no se vayan.